Al hablar de pasado en español, nos referimos a un momento anterior al presente. Para expresarlo en una acción verbal, usamos el pasado simple. Por ejemplo, el hombre escribió un libro. En presente tenemos escribe y en pasado escribió. Podemos ver la diferencia de tiempo entre ambas acciones. El griego, por su parte, no posee un tiempo llamado pasado, sino uno llamado aoristo. El aoristo se refiere a un momento específico anterior al presente. Al estar relacionado con el pasado, el tiempo aoristo usará el aumento del que ya hemos hablado, ya sea silábico o temporal. Al igual que el español, el griego también tiene, a veces, dos diferentes formaciones para un solo tiempo. Por ejemplo, nosotros podemos decir hubiera y hubiese, y nos referimos a lo mismo. El griego en este caso tiene tres tipos de formación de aoristo. Vamos a llamarlos primero, segundo y tercero. Todos comparten la característica del uso del aumento, ya sea silábico o temporal. Los esquemas del aoristo son los siguientes. El aoristo primero usa sigma y terminaciones en alfa. El aoristo segundo se parece mucho al imperfecto. El aoristo tercero usa vocales largas antes de las terminaciones. Veamos cada uno con más detalle. El aoristo primero se caracteriza por la presencia de la sigma. Es el más frecuente de todos. Tenemos como ejemplo lío, liso, elisa, que significa desatar. Recuerda que el aoristo es la tercera parte del enunciado. El tema de aoristo se obtiene al quitar el aumento y la terminación del tema. Su conjugación en un verbo que termina en vocal, como lío, sería ego elisa, si elisas, autos, auté, autó, elisen, geméis elisamen, giméis elisate, autoi, autai, autá, elisan. El infinitivo es lisai. Este verbo se traduciría como yo desaté, tú desataste, él desató, nosotros desatamos, ustedes desataron, ellos desataron. Y el infinitivo, haber desatado. Hay que recordar que cuando hay una sigma presente en un tema, puede haber modificaciones, ya que no todos los verbos terminan con un sonido vocálico, ya sea una vocal solita o un diptongo. Cuando los verbos terminan en pi, beta o fi, puede que nos encontremos con una psi en lugar de una sigma, ya que los dos sonidos ya se fusionaron. Por ejemplo, blepo, blepso, eblepsa. Tenemos una psi antes del alfa. O podemos encontrarnos con una xi cuando el verbo termina en kappa, gamma o ji. Esto podemos verlo en el verbo lego, lexo, elexa. Al fusionarse estos sonidos, nos origina una xi y podemos verla antes del alfa de la terminación. Por otro lado, hay que recordar que si un verbo termina en un sonido dental, como tau, delta, zeta o zeta, al chocar con la sigma del tema de aoristo,
se conserva la sigma y ya no hay rastro de las consonantes mencionadas. Esto podemos verlo en el verbo pseudo, pseuso, pseusa. Pasemos ahora al aoristo segundo. Este se caracteriza por su parecido con el imperfecto. Ambos tiempos se diferencian por sus raíces, ya que su formación es exactamente igual. Tenemos el verbo lanzano, leso, elazón. Lanzano significa esconderse. Al quitar el aumento y la terminación, obtenemos el tema de aoristo segundo. Si lo conjugamos, nos queda ego elazón, si elaces, autos, auté, autó, elace, geméis elazomen, giméis elacete, autoi, autai, autá, elazón. Y el infinitivo lacein. Este verbo se conjuga como yo escondí, tú escondiste, él escondió, nosotros escondimos, ustedes escondieron, ellos escondieron. Y el infinitivo, haber escondido. Aunque el imperfecto y el aoristo segundo se construyen de la misma manera, se diferencian por el tema usado para construirse. De esta manera, al recordar que el enunciado es lanzano, leso, elazón, la primera parte, lanzano, nos sirve para construir el imperfecto, elazanon, y la tercera parte, elazón, nos sirve para construir el aoristo, que en este caso es igual porque se trata de la primera persona, elazón. Por último, el aoristo tercero. Se caracteriza por el uso de vocales largas antes de la terminación. Las posibilidades son alfa larga, eta, ipsilon larga y omega. Como ejemplo de alfa larga tenemos el verbo drao, drazo, edran, que significa hacer. Como ejemplo de eta tenemos el verbo vaino, besomai, even, que significa marchar. Como ejemplo de ipsilon larga tenemos el verbo fio, fiso, efin, que significa nacer o producir. Y como ejemplo de omega tenemos el verbo gignosco, gnosomai, egnon, que significa conocer. La conjugación de estos verbos en aoristo tercero es la más sencilla, ya que a las vocales largas se les agregan las siguientes terminaciones. A la primera persona, ni. A la segunda persona, sigma. A la tercera persona, nada. En el plural, a la primera persona, men. A la segunda persona, te. Y a la tercera persona, san. De esta manera, si conjugamos edran, nos queda ego edran, si edras, autos, auté, autó, edra, geméis edramen, giméis edrate, autoi, autai, autá, edrasan. Su infinitivo sería dranai. Se agrega la terminación nai, ya sin el aumento, al igual que en los otros aoristos. Esto se traduciría como yo hice, tú hiciste, él hizo, nosotros hicimos, ustedes hicieron, ellos hicieron, y el infinitivo, haber hecho. Si conjugamos el aoristo con eta, nos queda ego even, si ebes, autos, auté, autó, ebe, geméis ebemen,
hymeis, évete. Autoi, autai, autá, evesan. Y el infinitivo, venai. Toda esta conjugación se traduce como yo marché, tú marchaste, él marchó, nosotros marchamos, ustedes marcharon, ellos marcharon, y el infinitivo, haber marchado. Veamos ahora el verbo con y larga. Vamos a conjugarlo. Ego efin, su efis, autos, auté, auto, efi. Gemeis efimen, hymeis efite, autoi, autai, autá, efisan. Y el infinitivo, finai. Al traducir toda esta conjugación, nos queda yo nací, tú naciste, él nació, nosotros nacimos, ustedes nacieron, ellos nacieron. Y el infinitivo, haber nacido. Por último, veamos la conjugación del verbo con omega. Ego egnon, su egnos, autos, auté, auto, egno. Gemeis egnomen, hymeis egnote, autoi, autai, autá, egnosan. Y el infinitivo, gnonai. Si traducimos toda esta conjugación, nos queda yo conocí, tú conociste, él conoció, nosotros conocimos, ustedes conocieron, ellos conocieron, y el infinitivo, haber conocido. Hay que tener en cuenta que un solo verbo también puede poseer dos aoristos. Las combinaciones posibles son primero y segundo, primero y tercero o segundo y tercero. Los dos aparecen en el enunciado y los podemos diferenciar por las características que acabamos de mencionar. Por ejemplo, el verbo dio, que significa sumergir, en el aoristo presenta dos formas. Edusa, que es un aoristo primero, ya que podemos notar la sigma y el alfa, y eduin, que es un aoristo tercero, ya que podemos notar la terminación en ni y la vocal larga y. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre ambos? La diferencia radica en que el primer aoristo, en este caso el primero, edusa, es transitivo, o sea que puede llevar objeto directo y significa sumergir, porque se puede sumergir algo. Y el segundo aoristo, en este caso el tercero, edin, es intransitivo porque no puede llevar objeto directo, sino que adquiere un significado reflexivo, sumergirse.